Dios le bendiga en esta noche, hermanos. Sí, abra su Biblia, hermanos, en el libro de Lucas. Estamos en el capítulo 11. Vamos a tratar de concluir esta enseñanza en esta noche del Padre Nuestro. Porque, como yo siempre le he dicho a usted, se han escrito, hermanos, tomos completos de libros. Se han escrito tomos, hermanos, acerca de lo que es la oración. Entonces, hermanos, lo que estamos dando aquí únicamente es como una pequeña introducción sobre lo que es la oración. Vamos a tratar de concluir en esta noche sobre este punto de la oración. Vamos a irnos al capítulo 11 en el libro de Lucas, en el versículo 2. Ahí dice la Biblia, hermanos, dice ahí la Escritura: les digo, cuando oréis, decid. Si usted se da cuenta, hermanos, ¿para qué aparecen muchas comas entre esta oración? Si usted se da cuenta, hermano, el por qué aparecen muchas comas, se va a dar cuenta usted, hermano, de que cada uno de esos párrafos que habla ahí el Padre Nuestro es una enseñanza. No es solamente, hermano, recitar el Padre Nuestro como una letanía, como decíamos anteriormente, días atrás, sino que el Padre Nuestro, hermano, contiene una enseñanza muy extensa. Entonces, dice aquí la Escritura: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros, dice, perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, dice. La oración, hermanos, decíamos nosotros que es una conversación con Dios. Es un diálogo, hermanos, con Dios. Es una comunicación que nosotros entablamos con Dios cuando venimos a la oración. Y muchas veces, hermanos, la oración no solamente son palabras, sino que muchas veces, como decíamos y como dice la Escritura, son lágrimas. Son gemidos, son cosas, hermanos, que el Espíritu Santo produce en nuestra vida. El Espíritu Santo, hermanos, hace que nosotros actuemos de esa forma en la oración. Cuando yo le tocaba anteriormente a usted pasajes como, por ejemplo, Romanos capítulo 8, del verso 14 al 17, cuando yo le hablaba a usted de Gálatas capítulo 4, allí podemos nosotros encontrar, hermanos, por qué razón la oración se hace tan distinta, tan diferente a como se hacía antes, a lo que nos enseñó la religión pagana. Cuando usted mira Gálatas capítulo 4 en el versículo 6, dice que a través del Espíritu Santo nosotros podemos decir Abba Padre. Cuando usted mira 1 Corintios 12 en el versículo 3, la parte final, dice la Escritura allí que nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo, dice. ¿Qué le quiero decir a usted con esto? Que antes usted y yo no teníamos ese privilegio. No podíamos nosotros, hermanos, tener ese privilegio de poder llamar a Dios Padre, de poder dirigirnos a Jesús como Señor. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, la cosa cambia. La cosa se hace distinta. Y por lo tanto la oración es diferente. Se vuelve, hermanos, algo diferente, algo distinto a como era antes. Ahora, cuando Jesucristo dice aquí, hermanos, en el versículo 2, dice allí: Padre nuestro que estás en los cielos, dice. Nosotros reconocemos y debemos de entender como seres humanos que somos seres terrenales. Somos seres, hermanos, que estamos limitados en muchas cosas porque nosotros fuimos creados y tenemos un Padre que está en los cielos. Pero ¿qué hemos dicho? ¿Qué es lo que dice Isaías 66 en el versículo 1? Ahí dice que Dios dijo que los cielos es su trono y que la tierra es el estrado de sus pies. Entonces, hermanos, si los cielos es su trono
y la tierra el estrado de sus pies. ¿Qué significa eso? Que Dios, hermanos, es omnipresente, que Él está, hermano, en todo lugar. Pero nosotros como seres humanos estamos limitados a estar en todo lugar porque somos terrenales. Fuimos hechos, hermanos, a la imagen de Dios y semejanza. Pero debido al pecado, hermanos, una de las dos cosas se desapareció de nuestra vida. Si yo le pregunto a usted cuáles de esas dos cosas fueron desapareciendo o se desaparecieron de nosotros, ¿qué diría usted? Porque dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿qué es de esas dos cosas que desapareció? ¿Qué piensa usted? Conforme a la imagen del que lo creó, dice, se va renovando, dice. O sea que lo que el hombre perdió allá en el huerto fue la imagen de Dios. Porque Efesios lo dice, que conforme a la imagen del que lo creó, dice, se va renovando, dice. Conforme la persona se va sometiendo a Dios, todo aquello, hermano, se va tomando forma, pero en Dios. Entonces nosotros acá, hermanos, somos nada entonces. A comparación de lo que es Dios, hermanos, nosotros no somos nada, pero Dios nos escogió, hermanos, de la nada para hacernos sus hijos. ¿Ve usted el privilegio que nosotros tenemos? Por eso Él es nuestro Padre que está en los cielos y nosotros, como seres humanos, estamos aquí en la tierra. Amén, hermanos. O sea, tenemos a un Dios, nosotros tenemos a un Señor que es dueño de todo. Bendito sea Dios. Somos creados y Él está en las alturas y nosotros estamos aquí en la tierra. Veamos la oración de un hombre llamado Josafat. En Segunda de Crónicas encontramos nosotros una oración en el capítulo 20 de un hombre llamado Josafat, en donde habían unos pueblos paganos que estaban haciéndole guerra al pueblo de Israel. Eran los moabitas y los amonitas, los asirios. Y ellos venían, hermanos, en contra de Josafat. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Vean lo que dice ahí la escritura en el versículo 4 y 5. Dice, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo. Aquí, hermano, Josafat le está diciendo a Dios, tú estás sobre todo. Tú estás sobre todo y tienes todo el poder, tienes todo el control de todo lo que existe. Eso es lo que le está queriendo decir aquí Josafat a Dios. Y le está diciendo, en otras palabras, te necesitamos. Acudimos a ti como nuestro Dios, porque nosotros somos terrenales. Y Dios inmediatamente, hermano, cuando usted lee ese capítulo, se va a dar cuenta que Dios acude en su ayuda. Cuando usted mira el Salmo 115, en el versículo 3, la Biblia dice allí, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Ahora, ¿cómo empieza Jesús la oración? Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el salmista David? Nuestro Dios, dice, está en los cielos, dice. Ahora, vea segunda de Crónicas, capítulo 6, en el versículo 34 y 35. ¿Qué es lo que dice allí la escritura? Capítulo 6, versos 34 y 35. Dice, si tu pueblo saliere a la guerra contra sus enemigos por el camino que tú le enviares, y oraren a ti hacia esta ciudad que tú elegiste, hacia la casa que he edificado a tu nombre. Yo le decía a usted unos días atrás que cuando el pueblo de Israel, hermano, estaba fuera de su territorio, ellos cuando oraban, hermano, lo hacían en dirección donde estaba Israel. Ellos hasta el día de hoy ellos lo hacen. Cuando están en el territorio, ellos lo hacen, hermano, en dirección al templo. En dirección donde está el muro de Jerusalén.
lo que le llaman el muro de los lamentos. Ese es algo que ellos tienen, hermanos, y aquí usted se está dando cuenta. Cuando dice, si tu pueblo saliere a la guerra contra sus enemigos por el camino que tú le enviares, y oraren, dice, a ti, hacia esta ciudad, dice, que tú elegiste, hacia la casa que he edificado a tu nombre. Verso 35 dice, tú oirás desde los cielos, dice. Tú oirás desde los cielos su oración y su ruego y ampararás su causa, dice. O sea, Dios allí, hermano, salmista David está hablando que Dios le va a escuchar, dice, desde los cielos. Note bien lo que dice en el versículo 35 allí. ¿Qué va a hacer nuestro Padre cuando usted ore? Le va a oír de los cielos, hermano. Le va a escuchar a usted. ¿Por qué? Porque Él está en los cielos y también Él está al lado suyo. Está morando en usted. Dice la Biblia, hermano, y tocábamos todos esos pasajes anteriormente. Cuando dice, hermanos, que somos morada de Dios en el Espíritu. Dice la Biblia que también Él es omnipresente, que está en todo lugar. Entonces, cuando usted ora, hermanos, eso significa que Dios está a su lado, que está en su trono y que está morando en nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, hermanos? Y eso le decía yo a usted anteriormente. Y de ese privilegio, hermano, mucha gente, mucho cristiano, hermano, no se ha dado cuenta de eso. No se ha dado cuenta de eso. Que somos, hermanos, privilegiados en tener un Dios que nunca nos ha dejado, nunca lo dejará, nunca. Ese es un privilegio que el pueblo cristiano debe, hermanos, mantener presente en su vida. Por eso allí, hermano, Jesucristo dice allí, volviendo al versículo 2, luego Jesús aquí, hermano, lo introduce en otro tema. Mira lo que dice allí, donde Él habla de la adoración. Dice, santificado sea tu nombre, dice, ese es otro tema. Dice ahí la Escritura, santificado, dice, sea tu nombre. ¿Qué significa ahí la Escritura cuando dice, santificado sea tu nombre? Aquí está hablando, hermano, claramente, hermano, sobre lo que es la adoración y sobre lo que es la alabanza. Y el salmista dice, hermano, entrad por sus puertas con acción de gracia, dice. Por sus atrios con alabanza, dice. Pero la pregunta es, hermano, ¿qué significa santificado sea tu nombre? Fíjese bien, hermano, cuando la Biblia se refiere a nosotros como santos, yo le decía la semana pasada a usted, creo que fue la semana pasada, los elementos, los vasos, todo aquello que Dios mandó a Moisés hacer allá en el tabernáculo, eran instrumentos que eran escogidos exclusivamente para el servicio de Dios. Cuando nosotros, le decía yo a usted, Dios nos trajo a sus caminos, dice la Biblia, hermanos, que nos hizo santos. Ahora, ¿santo qué significa? Apartado, exactamente, apartado. ¿Apartado de qué? Apartado del pecado y separado para Dios. Ahora, cuando Él le decía a usted acá, hermano, santificado sea tu nombre, significa, hermano, apartado, porque no hay nadie como Él. Cuando usted se va al original, cuando usted se va al griego y ve usted allí, hermano, la definición de santificado, quiere decir, hermano, que santificado es, hermano, porque no hay nadie como Él. Con nadie se le puede comparar. A nadie se le puede comparar. O sea que Él es único. No hay nadie como Él. No existe otro ser como Él. Con nadie se le puede comparar. Por eso la Biblia dice santificado. Entonces, cuando usted mira todo esto, hermanos, en la Biblia, se va a dar cuenta usted por qué razón, hermano, el nombre de Dios era impronunciable. Cuando usted mira eso, hermano, en el pueblo hebreo no podía pronunciar el nombre de Él. No lo podía hacer. Hasta eso ellos tenían ese cuidado. Y el más acercado, el más, hermanos, aceptable para ellos, era, hermanos, el nombre que mencionan hoy día muchos, y es Yahweh.
lo que también otros dicen que es lo mismo es Yahvé. Pero en este caso, hermanos, nos damos cuenta nosotros que nadie, ninguno puede compararse a lo que es Dios. Nadie. Entonces, eso, hermanos, es algo como que cuando el salmista David, hermanos, dice en el Salmo 145, en el versículo 3, dice allí la escritura: grande es Jehová y digno de ser alabado, dice. Y su grandeza, dice, es inescrutable. Ese nombre, hermanos, representa lo que es Dios. Yahweh, Dios. Eso representa todo lo que es Dios. Cuando vemos, hermanos, este salmo, ahí nos damos cuenta nosotros. Cuando dice, grande es Jehová, dice, y digno de suprema alabanza, dice. Su grandeza, dice, es inescrutable. Algo que no se puede, hermanos. Yo le pregunto a usted, ¿qué es la palabra inescrutable? Su grandeza, dice, es inescrutable. Porque usted y yo podemos darle honores a un hombre, pero nunca, hermanos, le podemos dar a un hombre alabanza. Nunca, hermanos, podemos darle a un hombre la gloria. Nunca. ¿Se recuerda usted en Hechos? Hubo un hombre, hermano, un rey, que quiso ver tomar la gloria de Dios. ¿Y qué fue lo que le pasó? En el instante cayó engusanado. Porque dice la Biblia que la gloria a nadie él se le da, dice. Dice que él no comparte su gloria con nadie, dice. Con nadie, dice. Y esto, hermano, es lo que estamos viendo aquí en la Escritura, que cada parte, hermanos, del Padre Nuestro es una enseñanza. Que cada parte de la enseñanza, que cada parte del Padre Nuestro, hermano, cada frase que usted encuentra allí, es una enseñanza que nosotros debemos de saberla, que nosotros debemos de conocerla. O sea que la palabra inescrutable allí, hermanos, es algo que no se puede escudriñar, poder entenderlo. Es difícil. Es difícil. Algo que no se puede investigar tan fácilmente. Algo que no se puede, hermanos, medir. Vea lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 16, en el versículo 25. Este es un salmo de David. Y aquí, hermanos, lo vuelve David a repetir. Y dice, porque grande es Jehová, dice, y digno de suprema alabanza, dice. Ahí lo vuelve a repetir él. Y de todo esto, hermanos, que usted y yo estamos viendo en esta noche, es que Jesús está enseñando en Lucas 11:2. De todo esto que estamos viendo acá, hermanos, es que Lucas está enseñando allí. Y los apóstoles estaban, hermanos, captando correctamente esta enseñanza. Ellos lo estaban recibiendo, hermanos, correctamente. Ellos estaban tratando de comprender lo que envolvía todo lo que es el Padre Nuestro. Cuando miramos nosotros la cuestión de los discípulos del tiempo de Jesucristo, hermanos, ellos, como decíamos anteriormente, ellos, hermanos, oraban 3 veces diarias. Hasta el día de hoy ellos lo hacen. Ellos conocían la Torá. Ellos habían sido instruidos desde tiernitos. Y todo esto ellos lo entendían. Sin embargo, los discípulos tuvieron la necesidad de preguntarle al Señor y decirle: Señor, enséñanos a orar. Porque ellos veían la diferencia. Ellos veían una diferencia bien marcada entre los religiosos de aquel tiempo, como dice Mateo 6, y lo que Jesucristo hacía cada vez. Porque en el versículo 1 dice que ellos lo miraban orar, y a ellos les causaba esa intriga en ellos. ¿Qué era lo que cómo él llevaba a cabo la oración? Y por eso ellos le dicen: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos en realidad qué es la oración. Ahora, ese es el asunto de los judíos. Pero nosotros, ahora vengamos nosotros. ¿De dónde venimos nosotros, hermano? Nosotros venimos de una religión pagana donde nos enseñaron que con 2, 3 golpecitos en el pecho, con que echáramos unos 2 centavitos en el canasto, con que nos mandaran a rezar allá, hermanos, 2, 3 Ave Marías,
Eso era todo lo que a nosotros nos enseñaron. Así, hermanos, nos traía la religión pagana. ¿Y a dónde, hermano, nos llevaba todo esto? Que si la persona moría, con que pagara tanto por una misa y esto y lo otro, su alma salía del purgatorio. Qué gran mentira esa. En esa área, usted y yo hemos sido traídos. Fuimos traídos de ese mundo y creo que cada uno pasamos esa área. Al menos yo le digo que yo pasé por ese lugar. Ahora, una vez que nosotros nacemos de nuevo, una vez que nosotros venimos a Cristo Jesús, y cuando se nos explica todo esto, hermanos, entonces en nuestra vida todo eso cobra significado. Cobra significado. Y por eso los apóstoles le dicen al Señor: Señor, enséñanos a orar, porque ellos veían la diferencia, hermanos, y ellos necesitaban aprender para poder acercarse al Padre. ¿Cómo? ¿De qué manera podían ellos acercarse al Padre? Y es ahí donde nosotros hemos venido hablando todo esto. Nosotros nos acercamos a Dios, hermano, en el nombre de Jesucristo, pero dejamos al Espíritu Santo a un lado. E ignoramos muchas veces cuál es la función del Espíritu Santo en nuestra oración. ¿Cómo es que Él trabaja? Porque una cosa es que vengamos nosotros a hacer una oración de palabrerillo, hermanos. Como dice Mateo, una repetición de palabras. Y otra cosa es, hermanos, cuando la persona nacida de nuevo viene y entiende lo que dice la Biblia, el papel que el Espíritu Santo juega en nuestra vida. ¿Qué es lo que dice Gálatas 4:6? No es que vaya a retroceder, pero mire lo que dice Gálatas 4:6 allí. Y por cuanto sois hijos, dice, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, dice, Abba Padre, dice. ¿Y qué hemos de pedir como conviene, dice Romanos? No lo sabemos, dice. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice. O sea que el Espíritu Santo, hermanos, juega un papel importante en la vida del cristiano en cuanto a lo que es la oración. Ve usted, hermanos, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están envueltos en eso. Ellos hacen un trabajo importante cuando usted está doblado de rodillas, cuando usted está gimiendo, cuando usted cree que Dios, mire, yo ahorita acabo de recibir una noticia muy dolorosa de una hermana que en Guatemala a ella le mataron sus 2 hijos, ya grandes los muchachos. Usted sabe que la delincuencia en nuestros países está, hermanos, bastante fuerte. Yo me pregunto, ¿cómo está el corazón de esa mujer? ¿Cómo está el corazón de esa hermana en Cristo? ¿Usted cree que Dios ignora eso? No. No. Porque Dios da la fortaleza. Dios le da la fortaleza a la persona. No importa qué problema tenga la persona. Y muchas veces nosotros nos levantamos de aquel lugar donde estamos orando y no dejamos la carga diciendo que la agarramos y la llevamos otra vez en los hombros. Y Dios quiere, dice la Biblia, echa sobre Jehová tu carga y él hará, dice. Es de dejarle la carga al Señor y Él va a hacer la obra en nuestra vida. Y es por eso que los apóstoles dicen al Señor: Señor, enséñanos a orar, dicen. Porque ellos veían la diferencia. ¿Y qué es lo que dice Crónicas capítulo 16 en el versículo 29? ¿Qué es lo que dice allí? Dad a Jehová, dice, la honra debida a su nombre, dice. Dad a Jehová, dice, la honra debida a su nombre, dice. Es por eso que, hermano, que en este lugar, desde cuando nosotros venimos y entramos por ese lugar, como dice el salmista David, entrad por sus puertas con acción de gracias, dice. Desde que nosotros entramos por este lugar, hermanos, aunque es un lugar para muchos insignificante, pero es un lugar donde se adora a Dios. Es un lugar donde hay adoradores de corazón que adoran al Señor. Yo me gozo aquí con las alabanzas. Yo me gozo. Porque entiendo, hermano, que los que participan acá se entregan, hermano, en la adoración. Y ese es el propósito.
que nuestra vida, hermano, debe de girar en torno a Cristo. Nuestra vida, hermano, acá cuando nosotros venimos, el personaje central no es, como decía nuestro pastor, no soy yo, decía. El personaje central aquí es Jesucristo. Él es el que el dueño de la honra y la gloria. Eso es lo que está hablando allí. Dada a Jehová, dice, la honra debida a su nombre, dice. Dios, hermano, es el único grande en este lugar. Dios es el único digno de toda honra y alabanza en este lugar. No es nadie más. Todos somos iguales y todos venimos acá con un propósito, y es darle la gloria y la alabanza a Dios. Ese es nuestro propósito de venir acá. No es a venir a cobrar al hermano, no es venir a vender una prenda acá. Voy porque el domingo nada más puedo mirar a la hermana y tiene que pagarme, puedo cobrarle, y venimos con esos propósitos. Cuando es tiempo de calor venimos porque hay aire acondicionado. Me siento un poco fresco. Gracias, hermano pastor. Pero, hermanos, el propósito nuestro debe de ser, hermanos, venir únicamente y darle la gloria y la alabanza a Dios, hermano. Ahora entramos a otro tema. Dejemos eso ahí por un lado. El tiempo me avanzó, hermano. Venga tu reino, dice en el versículo 2. Sígame usted ahí con su vista. Venga tu reino, dice. Recuerde usted, hermano, que cada uno de estos puntos, como le decía anteriormente, se pueden escribir temas intensos. Y esto, lo que estamos hablando aquí, hermano, es un pequeño pensamiento, es un pequeño comentario. Vea la frase allí, hermano. Venga tu reino, dice. Y en Mateo capítulo 10, hermanos, en el versículo, capítulo 6, en el versículo 10, dice lo mismo. Ahí está mencionando lo mismo. Ahora, ¿qué es, hermano? Venga a nosotros tu reino. ¿Qué es para usted esta frase? Venga a nosotros tu reino. ¿Alguien sabe? ¿Alguien puede aportarme acá un pensamiento cuando dice la Biblia, venga a nosotros tu reino? ¿Sabe qué es lo que le está dando a entender aquí el Señor? Venga a nosotros tu gobierno. O sea, debemos decirle, ven a gobernarnos. Apocalipsis dice, hermanos, que el Espíritu y la iglesia dice, ven Señor Jesús, dice. Ese debe ser, hermano, nuestra petición. Ven, dice, venga tu reino, venga a nosotros, dice, tu reino. Y Colosenses capítulo 1 en el versículo 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, dice, y trasladado al reino de su amado Hijo, dice. ¿Qué es lo que nos está dando a entender aquí la Escritura? Que en el momento en que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón y nacemos de nuevo, Pedro dice, hermanos, que en ese instante Él nos está llamando, hermanos, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Eso es lo que está hablando Pedro 2:9. Esto quiere decir, hermano, que hay dos reinos. ¿Quién es el que reina en el reino de las tinieblas? ¿Y quién es el que reina en el reino de la luz? Fíjese bien allí, hermano. Está el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Eso quiere decir, hermanos, que quien nos debe gobernar a nosotros, ¿quién es? Jesucristo. ¿Y por qué muchas veces nosotros nos metemos al reino de las tinieblas? ¿Por qué? ¿Por qué muchas veces nosotros caemos en esa área? ¿Por qué será? ¿Cuál es el problema, hermanos, por el cual nosotros muchas veces nos introducimos a ese reino? Y usted dirá, hermanos, ¿cuándo? ¿En qué momento? ¿De qué manera, hermanos? Vamos a ir por ahí y se va a dar cuenta usted de qué manera usted y yo nos metemos muchas veces en esa área. Si el reino de las tinieblas, hermanos, su rey es Satanás, y el reino de la luz, su gobierno es Jesucristo. Perdón, quiere decir que hay dos reinos, hay dos reyes. Y hay dos reinos. Y cada uno de ellos tiene su propio rey. Y esto es algo que nosotros siempre tenemos que tenerlo presente. Porque usted y yo, hermanos, ya no pertenecemos al reino de las tinieblas. Dice Pedro allí que nos ha trasladado de las tinieblas al reino de la luz, dice, nos trasladó, nos hizo, dice la Escritura ahí, como hijos de luz.
Ahora yo le pregunto a usted, ¿cómo viven en ese reino? ¿Cómo vive el mundo en ese reino? ¿Cómo vive el hombre, hermano, en el reino de las tinieblas? Viven, hermano, cumpliendo las órdenes de su rey. Viven haciendo, hermano, lo que a su rey le agrada. Ahí se compite, hermanos, por la maldad. Allí, hermanos, entre más mala es la persona, más orgullosa se siente. Y yo puedo mencionarle a usted, hermano, muchas cosas que yo sé que usted las sabe. Porque eso está vigente, está latente en nuestra vida. ¿Cuánta gente, hermano, anarquista en este mundo haciendo la maldad? Yo veía el otro día un video donde un varón está predicando el evangelio y un tipo de estos se le acerca y le pega una gran manada en la cara. El hombre se queda, como decimos, nada más como dándole gracias a Dios. Porque ese, hermanos, es el mundo de las tinieblas. Cuando usted le habla a esa gente de Cristo, hermano, ellos no quieren saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque ellos hacen únicamente, hermano, lo que su rey les manda hacer. Y cada día, hermano, vemos la situación que se pone más complicada, más difícil. Las tinieblas, hermanos, están acrecentando su trabajo. Y es algo que nosotros, hermanos, no tenemos que ignorarlo. Nosotros cuando decimos, hermanos, venga a nosotros tu reino, ¿qué queremos decirle a Dios nosotros con esta palabra? ¿Sabe qué le estamos diciendo a Dios? Señor, ven a gobernarnos. Ven y toma rienda de nuestra vida. Eso es lo que nosotros, hermanos, le estamos diciendo a Dios. ¿A través de qué? A través de su palabra y a través, hermano, de la guianza del Espíritu Santo. Pero en el gobierno de las tinieblas, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se lleva a cabo en el gobierno de las tinieblas? Es por eso, hermano, que podamos darnos cuenta cómo el mundo vive. Porque en el mundo, hermanos, cada quien hace lo que se le pega la gana. Y entre más mala, como le decía yo, es la persona, mejor vista es en el mundo. Mejor vista es. Entonces podemos darnos cuenta ahí, hermano, de lo que es el reino de la luz y lo que es el reino de las tinieblas. Luego aparece otra frase allí, en el versículo 2. Dice, hágase tu voluntad, dice, como en el cielo, así también en la tierra, dice. Hágase tu voluntad, dice. Yo quiero que vea Ezequiel capítulo 28 al verso 18. Aquí encontramos nosotros cómo fue creado aquel ángel bello. Aquí lo miramos nosotros, hermanos, pero también miramos allí, hermanos, cómo él se rebeló contra Dios. Cómo él se va en contra de Dios. Y es por eso, hermanos, que dice la Biblia que él fue echado de su presencia. Fue sacado, hermano, de la presencia de Dios, porque él se rebeló contra Dios. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué significa Satanás? Rebelión, dice nuestro hermano, ¿qué más? Por ahí vamos, varón. Por ahí es que vamos directamente. Fíjese bien, hermano, lo que el pastor dice. Hay otra descripción. Ezequiel 28, 11 al 18. Ahí encontramos nosotros cómo fue creado. 28 verso 11 al 18. Usted va a encontrar allí, hermano, cómo fue creado y cómo él se rebela contra Dios. Según lo que encontramos aquí en la Biblia, nosotros significa adversario. Un adversario. Porque él, hermanos, se convirtió en un enemigo de Dios. Al hacer esto, hermanos, se convirtió, hermanos, en un adversario. Ahora, cuando nosotros miramos esta palabra adversario, hermanos, ¿qué es lo que significa? Que él no podía estar, él no podía habitar donde estaba Dios, no podía. Y eso, hermanos, es lo que significa un adversario. Y fue por eso que dice que la Escritura que fue echado, dice, de la presencia de Dios. Dios lo arrojó, dice, lo echó de su presencia, porque se rebeló contra Dios. Ahora, yo quiero que usted se recuerde de esto y que mantenga esto en su mente. Cuando yo le digo a usted que Satanás significa adversario, alguien que, hermano, que se rebela. Y cuando yo le digo a usted, hermano, que mantenga esto en su mente, hermanos, cuando alguien lo incite a usted a la rebelión, cuando alguien a usted lo invite a rebelarse contra la autoridad del ministerio, se le venga este cuadro a la mente a usted.
que usted, hermano, está actuando el mismo papel de Satanás. Yo tuve la oportunidad una vez, hermanos, cuando estaba en el bíblico, de ver la ausencia de un hermano en clases. Y yo le pregunté a un hermano, oye, le digo, no he visto a fulano de tal, de hace días, le digo, hace varias semanas que no aparece. ¿Qué pasará con él? Y me dice, yo supe que tiene cáncer, me dijo así. Y pregunté por otro lado y me dicen lo mismo, que tenía cáncer. ¿Y sabe usted dónde le dio el cáncer a él? El cáncer le cayó en la garganta y se le riega para la lengua. La Biblia dice, hermano, hay de aquel que toque el ungido de Jehová, dice. Este hombre se levanta contra el pastor y empezó a hablar oprobio del pastor. Y Dios, hermanos, a los pocos días, él mismo lo testifica. Permite Dios, hermanos, que llegue cáncer a su vida. Cuando alguien a usted, vuelvo y repito, hermano, de este tipo de personas venga y le incite a usted a rebelarse contra la autoridad puesta en un ministerio, y usted acepta esa rebelión, hermanos, que se le venga este pasaje a su mente, que usted está actuando como los demonios. Porque dice la Biblia, hermano, que la tercera parte de ángeles, y cuando dice la tercera parte, hermano, estamos hablando de millones y millones de ángeles que Satanás arrastró y después se convierten en demonios. ¿Por qué? Porque este hombre se convierte en el adversario de Dios. Y dentro de la iglesia, hermanos, han existido a través de la historia muchos adversarios que se han levantado contra los ministerios y ellos inmediatamente se dan cuenta y los entregan a Satanás, dice. Pablo dice, a Himeneo y a Fileto lo entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar, dice. Entonces, hermanos, tenemos que entender nosotros, cuando la Biblia dice, hermanos, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, dice. Satanás, hermanos, aquel ángel bello, no hizo la voluntad de Dios, sino que quiso hacer su propia voluntad. Y por haber actuado de esa manera, fue, dice, arrojado de la misma presencia de Dios. Toda aquella persona que sigue una rebelión, hermanos, toda aquella persona que acepta una rebelión, es rechazado por Dios. A mí me han invitado muchas veces. Una hermana me dice, hermano, aquí tengo $10,000, me dijo así. De aquí podemos llevarnos unas 2, 3 familias, me dice. Y abrimos una obra por allá. Váyase usted, le dije. Me han surgido ofertas, pero yo espero el tiempo de Dios. Yo sé que Dios permitió lo que me pasó, donde me da una embolia, me da un derrame cerebral. Y debido a esas cosas, la iglesia había crecido. Pero debido a esas cosas, a la presión que se vino en la iglesia, hermano, yo tuve que poner en las manos del concilio la iglesia para poder recuperarme. Porque aparte de eso, hermano, caí en una depresión horrible. Una depresión, hermano, que si yo le pudiera contar, se lo contaba. Entonces el Señor dice aquí, hermanos, cuando Él dice, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿sabe qué es lo que le está diciendo el Señor a ellos? Entonces, oren para que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra. Oren para eso, dice. Veamos lo que dice Romanos capítulo 12. No os conforméis, dice, a este siglo, dice. Sino, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, dice, agradable y perfecta, dice. O sea, la Biblia nos está diciendo aquí en otras palabras que tal es el pensamiento del hombre, así es él. Así es la persona. De esa forma, hermano, la persona se comporta. De esa forma la persona actúa. Y si un hombre piensa que se puede casar con otro hombre, lo hace, porque él piensa que está bien. Él piensa, hermanos, y nadie le saca eso de su mente, porque él piensa que lo que está haciendo es agradable y que nadie se puede meter con él. Porque eso dice la Escritura, que tal como el hombre piensa, así actúa, dice. Y si el hombre piensa que se puede casar con un hombre, lo hace. Lo hace. Pero aquí Pablo nos dice, hermano, ustedes son distintos, dice. Ustedes son diferentes, dice. Ustedes ya no son de las tinieblas. Ustedes vienen del reino de la luz.
Ustedes vienen del reino de las tinieblas. Ustedes vienen con una mente corrompida. Ustedes vienen con una mente torcida. Y es por eso, hermanos, que la misma Biblia dice que tenemos que renovar nuestra mente, dice. Renovarnos, dice, en el espíritu de nuestra mente, dice. Y ahí mismo, hermano, ahí mismo el apóstol Pablo dice, para que comprobéis, dice, cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta, dice. Y Efesios capítulo 5, en el versículo 17, mire lo que dice allí. Por tanto, dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, dice. Ahora, vea usted cómo dice la Biblia del lenguaje actual. Y esta Biblia lo dice un poco más fuerte, donde más de algunos puede molestarse. Pero vea usted lo que dice la Biblia del lenguaje actual. Dice allí, no sean tontos, dice. No sean tontos, dice, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere, dice. Eso es lo que dice, hermano, esa versión. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Continuemos, hermanos, con esto. Veamos ahí más adelante, y con esto, hermanos, vamos a ir terminando. Dice ahí la Biblia, hermano, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, dice. Aquí se está refiriendo, hermanos, a que el alimento diario, de eso está hablando aquí la Escritura. Dice allí, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, dice. Y Dios cada día, hermano, nos ha estado supliendo. Aunque muchas veces Dios permite que nosotros pasemos, como le testificaba yo en tiempo pasado, lo que yo viví recién convertido. Porque Dios tenía planes conmigo. Y cuando Dios lo hace pasar a la persona por una necesidad de estas, hermanos, es porque Dios tiene planes más fuertes con esa persona. Ahora, la Biblia dice, hermano, en el Salmo allí 37, verso 25, dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente, dice, que mendigue pan, dice. El pueblo de Israel, hermanos, ¿qué pasaba en el desierto? Dios dice que cada día por las mañanas hacía descender el maná, dice. Dios les proveía el alimento diario a aquel pueblo. Pero ¿qué pasaba cuando el pueblo recogía más de la cuenta? Se le engusanaba, dice. O sea, Dios, hermanos, sabían ellos que Dios siempre les iba a suplir. Pero ¿cuál era la calía, como decimos, de recoger más de la cuenta? Para guardar, dice nuestro hermano, y es cierto, para guardar. Sí. Por la duda de que no caerá el siguiente día, vamos a agarrar para hoy. Sí. Entonces dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, dice. Y ellos cada día recogían su porción. Pero cuando ellos recogían de más, se les engusanaba, dice ahí la Escritura. Continuamos, verso 4. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, dicen. Todos los días nosotros, hermanos, debemos de perdonar nuestras ofensas. Hay personas, hermanos, que mejor prefieren irse por la puerta y nunca pueden pedir perdón. ¿Por qué será? El orgullo, el corazón, ¿qué más? Hay cosas, hermanos, que nosotros tenemos que aprenderlas. Sin embargo, hermanos, venimos a la oración. Y dice la Biblia, hermano, Jesucristo hablando, dice, si alguno viene a orar, dice, y trae algo contra su hermano, deja su ofrenda ahí, dice, y vaya con su hermano y reconcíliese, dice. Pero vemos personas, hermanos, que mejor preferimos salir por la puerta y no pedir perdón. Ahora yo me pregunto, cuando esto pasa, ¿qué clase de personas son esas? ¿Qué clase de cristiano es ese? No podemos, hermanos, actuar de esta manera. Veamos qué es lo que dice Mateo capítulo 5, verso 43 ahí. Y 44, ¿qué es lo que dice ahí? Verso 43 y 44 del capítulo 5 de Mateo. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, dice. Y aquí dice el versículo 44. Oiga todo eso, hermano. ¿Hasta dónde me considero yo que estoy en mi madurez espiritual? ¿Hasta dónde, hermano, puede estar usted y yo en Cristo Jesús? Pero yo os digo, dice, amad a vuestros enemigos, dice. Bendecid a los que os maldicen, dice. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, dice. Vea usted qué difícil. Por eso yo siempre he dicho que la ley
no era tan fuerte como es la gracia. La gracia es más pesada. Esteban lo hace también. Señor, perdónales porque no saben lo que están haciendo, le dijo. A nosotros en medio nos dan una bofetada así, hermano, y ya reventamos con 3. Nos dan una mala mirada y resultamos, hermano, hasta maltratando al hermano. Entonces digo, ¿qué clase de cristianos somos? ¿Ah? ¿Hasta dónde nos consideramos nosotros en nuestra madurez espiritual? ¿Ah? Por eso le decía yo a usted, hermano, que el Padre nuestro tiene una gran enseñanza para nuestra vida, donde nosotros podemos sacar, hermanos, mucho provecho. Continuamos en el verso 4, dice, y no nos metas en tentación, dice. Aquí, hermano, tentación, debo de entender algo aquí, que aquí tentación, hermanos, tiene 2 acepciones en el griego. Uno es, hermano, tentar para pecar, y esto únicamente lo hace Satanás. Yo quiero que usted me entienda esto, que usted escuche bien esto. Aquí, hermanos, cuando dice no nos metas en tentación, esta palabra tiene 2 acepciones en el griego. Y una es, hermanos, que Satanás nos tienta, pero para pecar. Es para lo único que Satanás tienta. ¿Y qué es lo que dice Hebreos 4:15? ¿Qué es lo que dice allí? Porque no tenemos un sumo sacerdote, dice, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino de uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, dice. Esa palabra sin pecado, fue tentado en todo, pero sin pecado, hermanos, está dando a entender ahí la Escritura, hermanos, que el Señor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios, hermanos, probó a sus siervos. Dios a ustedes, me dice la Escritura, que Dios no pone cargas sobre las que no podamos llevar, dice. Dios no permite más allá que seamos tentados más de lo que podemos resistir, dice. Sino que juntamente con la tentación, dice, da la salida, dice. O sea que Dios permite, hermano, ¿por qué la tentación o por qué la prueba en nuestra vida? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de la prueba en nuestra vida? ¿Cuál es el propósito? Para que nosotros podamos madurar diariamente, que podamos entender. Yo, cuando yo pasé esos momentos recién convertido, hermanos, en Guatemala, en mi vida cristiana, esos momentos donde Dios permitía, hermanos, que yo cometiera errores, pero al mismo tiempo Dios, hermano, me daba la salida. Entonces yo decía ante mí, ¿qué clase de Dios es este? ¿Cómo Dios puede permitir esto? Y ahora veo esto acá. De la nada, hermanos, surgían las cosas. De la nada. Personas que nunca habíamos visto en la casa llegaban a dejarnos provisión. Y eso es algo que nosotros tenemos que ir valorando en nuestra vida cristiana. Que conforme el tiempo va pasando y vamos viviendo ese tipo de situaciones, es porque Dios tiene un plan para nosotros. Porque es ahí donde usted y Dios lo podemos conocer más y más y más diariamente. Y donde nos damos cuenta que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que todo lo puede. Por eso dice la Biblia, Dios no ha visto justo desamparado ese, ni su simiente que mendigue pan, dice. Y al final ahí dice, hermanos, mas líbranos del mal, dice, amén. Y esto es importante, hermanos, recordarlo. Cuántas veces Dios nos ha librado a nosotros del mal. Cuando dice, mas líbranos del mal, dice, amén. ¿Cuántas veces Dios lo ha librado a usted de morir y usted ni cuenta se ha dado? Ni cuenta se ha dado usted. Yo recuerdo una vez, hermano, que venía de Rosmi. El servicio lo teníamos a las 5 de la tarde, un día domingo. Y siempre, después de la escuela dominical, nos íbamos para Rosmi con mi cuñada. Allá me bañaba, llevaba mi traje para cambiarme allá, mi ropa. Después de la escuela dominical salía. Íbamos a almorzar con ella ya. En la tarde me bañaba, ya me cambiaba y todo, venía para la iglesia. Yo me salía en la Vermont sobre el 10. Pero esa vez me pasé de largo y fui a salirme hasta la Normandy. Y yendo allá entre la Vermont y la Normandy, dije, pero qué tonto fui. Dije, tenía que salirme en la Vermont. ¿Por qué no me salí en la Vermont? Cuando yo doy la vuelta, salgo en la Normandy. Llego a Washington para dar el regreso. Hacia en la esquina, vi a lo lejos yo un gran murmullo de gente, hermano, y carros casi volteados, carros volteados. Y en esa esquina, en ese crucero, hermano, del bulevar,
de Washington y Vermont, ahí cruzaba a la izquierda yo. Cuando yo llego y me parqueo, le pregunto un día con el pastor, varón, ¿qué pasó allí? Ahorita hace como 3, 4 minutos, varón, mire qué tremendo accidente. Entonces dije entre mí, Dios me guardó de esto a mí, dije yo. Muchas veces, hermanos, Dios así trabaja. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos un testimonio de cómo Dios nos ha guardado de cualquier problema e incluso de morir, incluso de morir. Incluso cuando nosotros, antes de venir a Cristo, Pablo dice, desde el vientre de tu madre yo te he escogido, dice. Y cuando Dios dice eso, yo me pregunto, Señor, ¿cómo tú me guardaste a mí de aquella vez, aquella otra vez y esta otra vez de morir, hermano, pero así, como decimos, de no contarla? Y ahora cuando uno viene a Cristo se da cuenta uno. Y aún en Cristo Jesús, dice ahí la Escritura, más líbranos del mal, amén, dice. Entonces nosotros tenemos que entender todo esto, hermano, que la Biblia dice, hermano, que por haberse multiplicado la maldad, dice, el amor de muchos se enfriará, dice. Porque hemos llegado a alcanzar a entender, hermano, el plan y el propósito de Dios en nuestra vida. Con esto, hermano, termino yo lo que es en esta noche, lo que es el Padre Nuestro. Padre, te damos gracias en esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Amoroso Dios, te bendecimos, te glorificamos. Oh Dios, te damos gracias en esta noche, oh Dios amado, por este pensamiento. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, amoroso Dios. Bendice, Dios mío, a aquellos hermanos que no pudieron estar en esta noche, Padre. Fortaléceles a ellos, te pedimos por ellos, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Muchas gracias te damos por todo, Señor. Muchas gracias, amoroso Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuestro hermano pastor con nosotros. Dios le bendiga.